Arturo Humberto Illa. Carrera política. Illa se afilió a la Unión Cívica Radical en 1918, fuertemente influido por la activa militancia radical de su padre y de su hermano Italo. Ese mismo año comenzó sus estudios universitarios en medio de la movilización juvenil que acompañaba la reforma universitaria. A partir de 1929, año en que se radicó en Cruz del Eje, inicia una intensa actividad política que alterna con su actividad profesional. En 1935 fue elegido senador provincial por el departamento Cruz del Eje en las elecciones del 17 de noviembre. En el Senado provincial participó activamente en la aprobación a la Ley de Reforma Agraria, que fuera aprobada por la legislatura de Córdoba pero rechazada en el Congreso de la Nación. Presidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda e impulsó la construcción de las represas de Nuevo San Roque, La Viña, Cruz del Eje y Los Alazanes. En las elecciones del 10 de marzo de 1940 fue elegido vicegobernador de Córdoba, acompañando al gobernador Santiago del Castillo, cargo que asume el 17 de mayo de 1940, hasta que la provincia fuera intervenida el 19 de junio de 1943. El 20 de abril de 1948 asumió como diputado nacional, cargo que desempeñó hasta el 30 de abril de 1952. Formó parte de las comisiones de Obras Públicas e Higiene y Asistencia Medicinal. Luego de la muerte de Amadeo Sabatini, fue reconocido como representante del sabatinismo o Línea Córdoba, una corriente interna de la Unión Cívica Radical formada en la década de los 30, que se diferenció tanto del unionismo, como del movimiento de intransigencia y renovación. Siendo diputado nacional por Córdoba fue parte de los comandos civiles que ayudaron al golpe de Estado de 1955. Camino a la presidencia. Luego del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, se reinició un largo periodo de inestabilidad política en la Argentina. Los militares proscribieron al peronismo y sus simpatizantes recurrieron al voto en blanco para expresar su rechazo a las elecciones convocadas sin su participación. Por otra parte, la Unión Cívica Radical se dividió en dos, según la postura que cada sector asumía frente al peronismo, rechazando, radicales intransigentes, o aceptando, radicales del pueblo, su proscripción. En 1962, el presidente Arturo Frondizi, un radical intransigente, legalizó parcialmente al peronismo, que triunfó ampliamente en las elecciones para elegir gobernadores provinciales del 18 de marzo de 1962. 11 días después Frondizi fue derrocado, detenido y apresado en la isla Martín García. Durante la madrugada José María Guido fue nombrado presidente provisional, quien anuló las elecciones, volvió a proscribir al peronismo. Disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones limitadas y controladas por los militares. 20 y ya había resultado electo gobernador de Córdoba en esas elecciones practicadas durante el gobierno de Frondizi, pero no llegó a asumir debido al golpe. En ese momento, con el peronismo proscripto y Frondizi detenido ilegalmente, 21 se realizaron las elecciones del 7 de julio de 1963 en las que Illa resultó el candidato más votado, con un 25% del total. El sistema electoral vigente establecía la elección indirecta en un colegio electoral por mayoría absoluta de 476 electores, de los cuales la UCRP solo había logrado 168. Luego de un acuerdo con la Federación de Partidos de Centro, el Partido Socialista Democrático, el Partido Demócrata Cristiano, la Confederación de Partidos Provinciales y 3 electores de la UCRI, que en conjunto sumaban 102 electores. En la sesión del Colegio Electoral del 31 de julio, la fórmula Illa Perete resultó elegida con 270 votos, 31 votos más que el mínimo constitucional necesario. 22 El gobierno de Illa fue cuestionado a partir de la Asunción, desde distintos frentes y por razones diversas. El peronismo veía llegar a la presidencia a toda una línea partidaria que había vitoreado el golpe de 1955 y que había sido cómplice de la dictadura de 1955 a 1958, aportando funcionarios civiles. Negada su participación a través de los procesos electorales, lucha política y sindical se fusionarían, para impugnar las medidas de gobierno y organizar el retorno de Perón. Presidencia. Asunción del presidente Arturo Illa por Rafael A. del Sopo, 1963, en tinta y lápiz. Discurso en Comodoro Rivadavia que participó de los actos correspondientes al Día del Petróleo, acompañado por el entonces gobernador del Chubut, el señor Roque González,
el director de YPF, Dr. Facundo Roberto Suárez y el administrador del yacimiento Comodoro Rivadavia, Dr. Anselmo Arturo Illa asumió el 12 de octubre de 1963. Su primer acto de gobierno consistió en eliminar parte de las restricciones que pesaban sobre el peronismo. 5 días después de que Illa asumiera el gobierno, los simpatizantes del peronismo realizaron un acto conmemorativo por el Día de la Lealtad en Plaza Miserere. Se levantaron algunas restricciones electorales, habilitando la participación del Partido Justicialista en los comicios legislativos del año 1965, aunque la prohibición al general Perón siguió en pie. También se levantó la prohibición que pesaba sobre el Partido Comunista. El 17 de octubre de 1964, se reunieron una multitud de peronistas en Plaza 11. Durante la desconcentración se produjo una violenta represión policial ordenada por Illa. El 17 de octubre de 1965, el gobierno radical prohibió el acto programado en Parque de los Patricios con la presencia de María Estela Martínez de Perón. El mismo terminó con represión policial y 659 obreros detenidos. También, en dicho año, se reprimió con dureza un acto en homenaje a los caídos de 1956 en Parque Las Heras de la ciudad de Buenos Aires. Por el plan de lucha de la CGT, el sindicato fue perseguido. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.